Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Todas aquellas personas que estamos en ISAPRE y las que no están en ISAPRE están todos estos días preguntándose qué es lo que va a pasar con nosotros, qué va a ser de aquellas personas que tienen a lo mejor un tratamiento, las personas que ya tenemos, que peinamos bastantes canas, para no decir la edad que tengo, pero que ya peinamos muchas canas. ¿Qué va a pasar con nosotros? Los seguros de estos complementarios que se supone que podrían ser nuestra salvación, ¿nos van a recibir? Bueno, sobre todo esto de la ley corta y todo lo que ha pasado con el tema de las ISAPRES últimamente, lo vamos a conversar con la doctora Paula Daza. Ella es la directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás? Muy buen día, un gusto recibirnos. Hola Miriam, un gusto conversar contigo una vez más, así que aquí para poder conversar de un tema tan relevante y poder Sí, resolver aquellas dudas y inquietudes que probablemente muchas personas hoy día tienen. sí, oye, aclaremos un poco qué está pasando con esto, y no sé si se pueda aclarar, porque está todo medio en la nebulosa, ¿no? Aclaremos esto a partir del supremazo que ocurrió hace un tiempo, cuando la superintendencia dijo que las ISAPRES tenían que recalcular, que tenían que devolver, posiblemente, no necesariamente, algunos sí, algunos no, eh, pero hemos quedado un poco como en la disyuntiva. Seguimos en ISAPRE, nos vamos a FONASA. ¿Qué va a pasar con nuestros planes, con nuestro 7%? Hay tanta cosa que preguntarte. Partamos por el inicio. ¿Cómo partió? ¿Por qué llegamos a esto? Bueno, la verdad que esto de larga data, yo diría que hoy día en Chile, para poder entender, tenemos un sistema de previsión mixta, un sistema de salud, de financiamiento mixto, donde está FONASA, donde está más del 80% de las personas, y están las ISAPRES, donde se pone el 7%. Para poder entender, las ISAPRES financian al sector privado, ¿cierto? Y tienen sus prestadores privados. Y en ese contexto, esto parte hace muchos años, cuando en el año 2010 el Tribunal Constitucional sacó una declaración donde dice que la tabla de factores que en ese minuto se estaba ejecutando del punto de vista de que no se le podía cobrar más a las mujeres que a los hombres, con respecto a la edad, también, y por lo tanto se decía que acá el legislativo debería sacar una ley que permitiera que avanzara en una tabla de factores que no tuviera esa discriminación. Desgraciadamente, en los últimos 10, 12 años, la verdad que no hubo ningún cambio legal y las ISAPRES siguieron usando esa tabla de factores. Sabemos que después empezaron todas estas demandas en las cortes y esto fue cada vez mayor. Y finalmente, en los últimos años también la pandemia tuvo un rol importante que afectó, ¿cierto?, el sistema de financiamiento privado y público. Pero para poder acotar en qué estamos hoy día, finalmente la Corte Suprema, que también ahí hay un tema que hay que analizar, la Corte Suprema, donde se presentaban estas demandas por distintas personas, no solamente resolvió las respuestas que le dieron esas personas, sino que tomó la decisión de una política pública. Y eso también hoy día está en cuestionamiento por parte del mundo legislador, en el sentido de que hoy día en Chile tenemos división de las distintas instituciones del Estado. Por lo tanto, que la Corte Suprema le envíe al Ejecutivo una orden de que la superintendencia es quien tiene que definir cuánto tiene que devolver las ISAPRE y para ello el legislador tiene que sacar una ley, la verdad que ha sido también cuestionable. Pero ya estamos, tenemos un fallo de la Corte Suprema hoy día que plantea que se debe aplicar una tabla de factores que la Superintendencia de Salud sacó el año 2019 para aplicar el 2020. ¿Qué decía esa tabla de factores para poder entender? Esa tabla de factores dice lo siguiente, que no va a haber discriminación entre las mujeres y los hombres y también va a ser acotado por edad. Antes había muchos más tramos y ahora hay menos tramos.
Y por lo tanto, en ese minuto, la superintendencia dijo, para todos los planes nuevos se tiene que usar esta tabla de factores, pero no para los planes antiguos. Sin embargo, la Corte Suprema hoy día saca un fallo y dice no solamente para los planes nuevos, sino que para los planes antiguos del año 2020 y por lo tanto las ISAPRES tienen que devolver un monto de dinero. Dice que también la Corte Suprema que los niños menores de 2 años no deben pagar. Dice que también que a las personas que se le baja el plan se les debe devolver, pero a las que se les sube el plan no deben pagar más. Entonces, la verdad que es un fallo que pone en una situación bastante compleja a las ISAPRES y es ahí donde parte esta situación. Y por otro lado, le dice al Ejecutivo, a la Superintendencia, ¿sabe qué, Superintendencia? Es usted quien debe determinar quiénes son las personas que hay que devolverle el dinero, cuánto es que tienen que devolver y cómo lo van a devolver, de qué manera. Y le da 6 meses la Corte Suprema para que eso ocurra. El tema es tan complejo y han pasado los 6 meses que la Superintendencia de Salud pidió extensión del plazo 6 meses más. Y hoy día estamos en una situación bastante compleja, esto también se ha politizado de alguna manera, y yo quiero poner sobre la mesa que hay temas que ya hay cierto acuerdo. Esto no es un problema de las ISAPRES, esto es un problema no solamente de las 3 millones de personas que están en las ISAPRES, sino que también de las personas que están en FONASA. ¿Por qué? Porque si las ISAPRES cayeran hoy día, desaparecieran hoy día, todo el sistema de prestador privado, estamos hablando de doctores, profesionales de la salud, laboratorios, clínicas, centros médicos, un porcentaje importante de sus recursos entran por lo que les pagan las ISAPRES. Por lo tanto, principalmente las más pequeñas probablemente también se verían tremendamente afectadas. O sea, aquí se podría producir un problema, un efecto dominó que no sabemos la magnitud. Por otro lado, también sabemos que las personas que están en FONASA, se habla de 6 millones, 7 millones de chilenos que están en FONASA, que se atienden a través de la modalidad libre elección en el sector privado. Van a una clínica, compran un bono, se hacen un examen o se operan. ¿Por qué? Porque, por distintos motivos, porque deciden atenderse en el sector privado. Y por lo tanto, esas clínicas más chiquititas, si desaparecen, también afectaría a esas personas. Entonces estamos en una coyuntura bastante compleja. Esto es un problema sistémico de todo el sistema de salud, público, privado, prestador, y ya eso yo creo que está en conciencia de las personas. Y por lo tanto, el Ejecutivo, el Ministerio de Salud, envió un proyecto de ley a la Comisión de Salud del Senado para resolver este problema del fallo de la Corte Suprema que involucra a las ISAPRES, a las personas y a todo el sistema de salud. Y por otro lado, se pidió mayor extensión y le dio 6 meses más. O sea, todavía tenemos 6 meses más para resolver este problema. Entonces, el Ministerio de Salud, el Ejecutivo, envía este proyecto de ley corta que se llama, para resolver este problema, porque hay que resolver el problema para darle sostenibilidad financiera para que esta caída no ocurra. ¿Y qué dice este proyecto de ley corta que envió el Ejecutivo? Lo primero que dice es que se ha esperado mucho tiempo, y lo pidió recién ahora, se ha esperado 5 o 6 meses, que las personas, como dices tú, están en una incertidumbre porque no saben qué va a pasar. Bueno, la verdad, frente al proyecto de ley seguimos en esa incertidumbre. ¿Por qué? Porque el proyecto de ley que envió el Ejecutivo dice, bueno, serán las ISAPRES quienes tienen que determinar cuánto, cómo y quiénes son las personas que se les va a devolver el monto y qué forma se les va a devolver el monto. Y por otro lado, también dice que, por otro lado, el mismo Ejecutivo, no en el proyecto de ley, pero también dice el Ejecutivo, nosotros hemos calculado el monto y el monto son 1.400 millones de dólares. Es un monto gigantesco que probablemente pondría en insolvencia a las ISAPRES si esto no se hace bien. Pero en el mismo proyecto de ley corta, envía una segunda parte, yo diría no segundo proyecto, pero segunda parte del proyecto, que dice, bueno, si las ISAPRES caen, porque ellos dicen, nosotros no queremos que las ISAPRES caigan, pero si las ISAPRES caen, vamos a sacar una modalidad de seguro complementario,
ya de seguro complementario, que las personas que se van a ir a FONASA pagan su 7% y con un porcentaje extra van a acceder a ese seguro complementario. Nosotros en el Centro de Políticas Públicas hicimos un análisis de esa propuesta de seguro complementario y nos parece que es tremendamente riesgosa, que tiene un análisis financiero tremendamente débiles, que faltan muchos supuestos y pone supuestos en que la verdad que probablemente no son tal. Me explico. ¿Qué es lo que dice este seguro complementario? Modalidad de cobertura complementaria se llama. Dice que es un seguro que es prima plana, es decir, todos pagan lo mismo y es voluntario. Por otro lado, dice que en ese sentido el monto va a ser X, no dicen un monto, pero que van a poder acceder al sector privado. Entonces, cuando uno dice un seguro que es voluntario, ¿quiénes son los que van a adquirir ese seguro? Probablemente las personas que están enfermas, los adultos mayores que no se pueden ir a otro lado, pero las personas sanas que probablemente tienen otras opciones, no se van a ir a ese seguro. Y por lo tanto esa prima, eso que tienen que pagar, va a ser una prima mucho más alta. Entonces, finalmente, ¿quiénes van a poder optar ese seguro? Las personas que tienen más recursos, y eso significa que va a producir más inequidad. Por otro lado, dice el mismo proyecto de ley que ellos van a fijar el precio, FONASA va a fijar el precio para los prestadores privados. Cuando tú le fijas un precio a un prestador privado, si ese prestador privado considera que ese precio es muy bajo, probablemente no va a adquirir un convenio con FONASA, o probablemente las inversiones que van a hacer el sector privado va a ser menor. Por lo tanto, tiene una serie de riesgos importantes. Y finalmente, hay un tema que no es menor, que no hay una evaluación de qué significa el impacto para el Estado de este traspaso de 3 millones de personas. Hay una evaluación, para que tú veas, hay una evaluación de la atención primaria que hizo la Comisión de Evaluación de Productividad de la atención primaria para los 15 millones de chilenos que hoy día están en FONASA. Dice que hoy, con 15 millones, la capacidad que tiene la atención primaria es solamente para el 50% de las personas que están inscritas. Que probablemente la cantidad de médicos que tenemos para atender hoy día a las personas es bastante menor que lo que debiera ser, que debieran ser 2.500 personas, perdón, 1.500 por un médico. Nosotros tenemos en promedio 2.500 personas por un médico. En algunas comunas, regiones tenemos hasta 4.000. Por otro lado, dice, falta invertir en tecnología, falta tener no solamente recursos humanos, en infraestructura, necesitamos más CEFAM. Entonces, cuando uno dice, si presentan un proyecto de ley para que las personas se vayan a FONASA, que las personas que hoy día están en ISAPRE, a un sistema de salud que ya sabemos los problemas que tiene, de listas de espera, de falta de especialistas, de falta de infraestructura, probablemente sin dar respuesta a las necesidades de las personas. Si le sumamos estas 3 millones de personas, ¿qué es lo que va a pasar? Probablemente las listas de espera van a aumentar, la inconformidad de la gente va a aumentar y probablemente lo más grave de esto, lo más grave, es que la salud de las personas va a empeorar, porque probablemente vamos a tener más personas con cáncer esperando una atención, vamos a tener más personas esperando una cirugía, vamos a tener más personas esperando un diagnóstico. Entonces, cuando uno envía un proyecto de ley, es muy importante entender cuáles son los problemas de las personas y cuáles son las necesidades y cuáles son las preferencias. Y en ese sentido, muchas veces tenemos que sacarnos esos sombreros ideológicos en salud y poner en el centro a las personas. Este proyecto de ley corta no es bueno. Nosotros como Centro de Políticas Públicas hemos hecho una propuesta de que se separen en dos proyectos. Uno es solucionar el problema urgente del fallo de la Corte Suprema, y por otro lado, otro proyecto que permita fortalecer el sistema público y avanzar en esas políticas públicas. Porque si no, vamos a sacar un proyecto de ley que lo que vamos a hacer es profundizar los dolores de salud de las personas.
Oye, Paula, yo lo único que tendría que hacer es aplaudirte por la excelente exposición que has hecho del problema. Pero tengo 18.800 preguntas, así que déjame hacerlas más o menos todas juntas. A ver, tú hablaste del tema de la legalidad, que es lo último que ha aparecido, ¿no? Hay por ahí algunas voces que dicen que la Corte Suprema no tendría, yo sé que tú no eres abogado, pero la Corte Suprema no tendría atribuciones para, de un caso particular, haber hecho una exposición, una condición, poner una condición, imponer más bien una condición general, ¿no? De política pública. Por lo tanto, ahí ya estaríamos mal. Pero también hay otra cosa, tú dijiste, se le dijo a la superintendencia y la superintendencia ¡tum! Se lo tiró al Congreso, ¿no? Ellos no, y también se lo tiraron a las mismas ISAPRES, como diciendo, bueno, diga usted cómo va a devolver esas lucas o cómo lo va a hacer para estudiar caso a caso. 6 meses se sabía que era muy poco, ¿no es cierto? Esta ley corta, y aquí vamos a lo que ya está en el Congreso, que además ahora han aparecido otros proyectos paralelos, ¿no? Eh, Así es. Proponiendo otras cosas. Esta, esta, eh, esta ley corta donde dice que, a ver, las ISAPRES tienen 1.400 millones más 500 millones de dólares en deuda en las clínicas. ¿Qué pasaría si las ISAPRES quebran? Bueno, partiendo por la primera parte que tú expresaste, claro, yo no soy abogado, pero igual que tú he escuchado, he leído Ujú, muchísimo que hoy día la Corte Suprema se ha involucrado en un tema de política pública, porque las claro. políticas públicas las hace, bueno, el Ejecutivo, ¿cierto? Ujú. Y también el Congreso. Entonces, bueno, yo creo que es un tema que está para conversación. Hay cartas de excelentes constitucionalistas, incluso el rector Carlos Peña sacó una carta hace un par de días atrás haciendo este análisis y el riesgo que tiene que la Corte Suprema esté haciendo políticas públicas. Y sobre todo políticas públicas que tienen un impacto tan importante en la salud de las personas. Entonces, ese es un tema que yo se lo quiero dejar a los expertos y yo creo que sí requiere un análisis profundo de todos los actores, es que si los estados, las distintas instituciones van a poder seguir tomando o involucrándose en otras entidades. Yo creo que nuestro país, cada institución es independiente y yo creo que eso debiera mantenerse. Y con respecto a tu pregunta, a tu pregunta, este proyecto de ley corta dice que son las ISAPRES quienes tienen que dar respuesta a esta necesidad. Y yo creo ir para atrás. Yo no estoy defendiendo a las ISAPRES en ningún caso. Yo creo que aquí hemos llegado acá y hay muchos responsables. Y uno de ellos son las ISAPRES. ¿Qué duda cabe? ¿Ya? Es el Congreso también. Hay dos proyectos de ley. Hay dos proyectos de ley en el Congreso en los últimos 12 años donde se veía este problema. Por lo tanto, habemos muchos que hemos participado y de alguna manera hemos llegado a la situación actual. Y también hay una situación epidemiológica, la pandemia tuvo un impacto en el estado financiero que también profundizó estas crisis financieras que tenemos en salud. Pero claramente el dictamen de la Corte Suprema puso la guinda de la torta. Y en ese sentido hay una ley corta que dice las ISAPRES tienen que decir, pero por otro lado, la Superintendencia de Salud, que es el ente regulador, o sea, es la autoridad reguladora que regula y controla las ISAPRES, el ente regulador dice, bueno, nosotros hicimos un análisis, tienen que devolver esta cantidad de plata, 1.400 millones. Por lo tanto, está ese número sobre la mesa. Yo creo que acá es importante entender cómo se llegó a esas cifras. No hay mayor antecedente del análisis de esto, cuál fue el mecanismo que se llegó a eso, pero ya está en el inconsciente de las personas que ese es el monto. Por lo tanto, creo que acá va a haber que dar hacer ser de alguna manera muy reflexivo, muy cuidadoso de entender cómo se hacen esos equilibrios financieros para que este sistema de ISAPRE se sostenga y para poder mantener el aseguramiento a estas 3 millones de personas y probablemente después avanzar en una reforma que necesitamos. Como dices tú, hay dos proyectos de ley. Hay un proyecto de ley de la senadora Jimena Rincón
que se aprobó en la Comisión de Constitución. Hay otro proyecto de ley que se presentó por algunos diputados en el día de ayer. Yo no lo he leído en profundidad, pero también parece interesante. Pero todos dicen, esto es para sostener el sistema, para que no se produzca este quiebre importante, porque sabemos que esto produce una crisis de salud, porque aquí no estamos hablando financiera, una crisis de salud brutal. Piensa que si las ISAPRES tuvieran que devolver los 1.400 millones, que aparentemente, porque ellos dicho, no lo tienen, y además los 500 millones al sector privado. Esos 500 millones al sector privado, si no se los pagan, probablemente muchas clínicas, centros médicos, profesionales se van a ver afectados y probablemente van a tener que cerrar. Hay algunas instituciones privadas, la clínica Los Carreras, por ejemplo, que atiende personas que están en condiciones bastante complejas, y si probablemente le deben una deuda muy importante y no se la pueden pagar, no puede seguir existiendo. Ese es el nivel de gravedad que tenemos hoy día. Esto de verdad es un problema que hay que mirarlo con la altura de mira y la profundidad y la gravedad que requiere, porque acá no solamente estamos hablando de recursos financieros, estamos hablando de personas enfermas que están con una situación especial. ¿Qué pasa con una persona que está hoy día en el GES? En el auge, ¿cierto? Una persona que tiene un cáncer, que está en un ISAPRE. Y esa persona, por su auge, se atiende en una clínica X o en una institución X. Y esa persona el día de mañana la ISAPRE cae. Antes había, bueno, se dice que otra ISAPRE la va a comprar, pero hoy día ninguna otra ISAPRE va a comprar a un ISAPRE que cae. ¿Qué pasa con esa persona? Se va a tener que ir a FONASA. FONASA le va a poder seguir financiando ese prestador privado donde ella estaba, le va a poder seguir financiando el mismo tipo de tratamientos. Probablemente no, porque ¿por qué a unas personas sí y a otras personas no? Hay un 30% de prestaciones, de prestaciones que se dan en el sector privado que no están codificadas en FONASA. Por lo tanto, esa persona, si FONASA no la financia, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el gasto de bolsillo de las personas van a gastar más. Entonces, yo creo que hay que mirarlo esto, y yo por eso digo, esto no es un problema político, se ha tomado políticamente, pero es un problema de salud de las personas y es urgente y puede ser muy grave. Por eso nosotros como Centro de Políticas Públicas hemos hecho un análisis, hemos hecho un estudio, hemos levantado las alertas, hay alertas de muchos actores hoy día acá, y de verdad yo espero que esto se mire con esa altura y con esa mirada de corto y mediano plazo para poder sostener el sistema, para poder darle respuesta lo antes posible a las personas que necesitan esas certezas para que se puedan seguir atendiendo donde lo están haciendo hoy día. Oye, Paula, a ver, hay un montón de cosas, yo creo que es muy bueno decir esto que dices tú de que al final vamos a terminar pagando más, porque hay mucha gente que de repente tenemos, por ejemplo, un plan de salud en el que nos devuelven porque tenemos, es más lo que nos retienen, ¿no? Resulta que voy a tener que pagar ese 7% igual entero, digamos, a FONASA, y voy a tener que además pagar un seguro complementario. Ahora, yo estuve averiguando... Que no sabemos cuánto va a costar. Que no sabemos cuánto va a costar, pero pongámosle, no sé, 20, 30 lucas, lo cual no lo creo, pero bueno, supongamos, ¿no? Hoy día yo estuve averiguando justamente con el tema de y hablé con una persona, hicimos una entrevista con una persona que tiene que ver con el tema de los seguros, y me decía, a ver, persona mayor de 60 años hoy día no tiene ningún acceso a ningún seguro de salud. Yo supongo que tendrían que hacer alguno especial. Ahora, el que tienen más barato en este momento son 150.000 pesos anuales, ¿no? Pero no hay seguro de salud para personas mayores. ¿Qué pasaría en ese caso? Yo sé que es hipotético, pero ¿qué pasaría en ese caso? Lo mismo que dices tú con el tema de las personas con preexistencias. Bueno, hoy día los seguros de salud, esos precios de seguros de salud, cuando se cuestan 30.000 pesos, 40.000 pesos mensuales,
son ¿por qué? Porque el número, en esos seguros generalmente son los colectivos, hay personas sanas, muchas personas Claro. sanas y personas enfermas, ¿ya? Entonces, como hay un grupo de personas sanas importantes, evidentemente de esa manera se financian cuando las personas más mayores o enfermas gastan en el seguro. Y de esa manera se compensa el seguro, ¿cierto? Pero cuando tú tienes un seguro voluntario, donde solamente van a entrar las personas que quieren, y no entran personas sanas, y entraran puras personas enfermas, mayores, probablemente ese costo de ese seguro va a ser mayor. Claro. Y ese análisis financiero es el que no se ha hecho de la manera correcta en esta propuesta de ley corta. Y por eso hay que poner todos los supuestos sobre la mesa para poder sacar un seguro de salud, ¿cierto? Porque el seguro tiene que sentirse que le conviene estar en esta propuesta, tiene que haber, se dice que va a haber una licitación, pero si no hay oferentes de los seguros, la primera vez, hasta el final dice por trato directo, pero bueno, y si no hay oferentes, ¿qué va a pasar con esas personas? Entonces, lo sensato, ¿qué es? Que trabajemos para sostener este sistema ISAPRE que tenemos hoy día, regular, malo, pero de alguna manera se hace cargo de ese número de personas. El Estado no pone un peso, ni un peso en las personas que están hoy día en un ISAPRE, salvo la ley Ricarte Soto, que es para todo Chile, ¿ya? Para personas que están en ISAPRE, Fuerzas Armadas, Carabineros, todo. Pero el resto es financiado por las propias personas. Si esto se pasa a FONASA, no solamente perjudica la salud, sino que también el costo para el Estado es mucho mayor. Entonces, la verdad que hoy día hacer un traspaso a FONASA, más allá de los costos que implique para el Estado, más allá del costo que implique para el sistema de salud, es un gasto muy importante para las familias chilenas. Y lo más probable que el gasto de bolsillo finalmente, por lo que yo te estoy diciendo, termine siendo mayor. Entonces, finalmente, va a ser como quien dice, terminar bruscamente con las ISAPRES tiene un impacto brutal. Entonces, Al final yo creo que sería, eso ya hay conciencia de que tenemos que avanzar para producir este equilibrio, para que este fallo se haga de una manera correcta, se ejecute de una manera correcta, y cualquiera de las propuestas que están dando vuelta permitan avanzar en esto y posteriormente trabajar lentamente en un proyecto de ley que le dé una buena cobertura al sector público-privado. Hoy día nos hemos detenido en el último año hablando de las ISAPRE, pero aquí lo más grave es el 80% de las personas que están en FONASA. ¿Y qué estamos haciendo para dar respuesta a las personas que están esperando en una lista de espera? Nosotros hicimos un análisis de la lista de espera de GES de cáncer, personas que por ley tienen garantía de darle respuesta. Hay más de 14.000 personas de GES de cáncer en listas de espera. ¿Qué significa? Que por ley ellos se tienen que garantizar no solamente la prestación, sino que financiamiento y la oportunidad. Y hay más de 14.000 personas que están esperando. Y de ahí, el mayor porcentaje son por un diagnóstico, que puede ser una biopsia, por ejemplo, y tratamiento. Una persona que está esperando una quimioterapia, una radioterapia. Entonces, ¿qué estamos haciendo con eso? Nos desgastamos, ¿cierto?, el gobierno en tratando de imponer su sistema a un sistema único, FONASA, único comprador, pero ¿qué estamos haciendo para dar respuesta a las personas que ya hoy día están en FONASA? exacto, gente que tiene urgencias, ¿no? Que no puede esperar, no puede seguir esperando 2, 3 años, 4 años. Lo mismo pasa en salud pública, en salud mental, etcétera. Bueno, en todo en realidad está sucediendo mucho. Muchas gracias, Paula. Me quedaron 10 millones, chorrocientas mil Ay, preguntas sí, por bueno, hacer cuando quiera. y seguimos conversando del tema, porque en realidad hablamos ahí, por ejemplo, no hablamos qué pasa con, bueno, ¿cuál sería la solución? Ustedes hicieron un estudio. ¿Cuál sería la Se los vamos a solución? hacer llegar para que lo Al- tengan. Algo lo desmenuzaste ahora último diciendo, bueno, saquemos ahora algo luego urgente para resolver este problema, pero vámonos a una reforma de salud verdadera, digamos, y ya con calma, pero no con 10 años de calma, ¿no es cierto? Tampoco es eso. Así Muchas es. gracias por haber Y una estado cosa hoy día. importante, yo en general soy optimista,
Y yo creo que vas a ver racionalidad. Hoy día yo siento que ya hay una mayor percepción de que esto es un problema que involucra todo el sistema de salud y todos los actores desde la vereda en que estamos. Nosotros lo hacemos desde la academia, el Congreso lo hará desde las leyes, el Ejecutivo desde su lado, todos los actores y la sociedad civil, que duda cabe que también tienen un rol muy importante que aportar para sacar una buena respuesta y poder sostener este sistema de salud, que finalmente los más afectados son los enfermos. Así que muchas gracias y encantada de conversar contigo. Oye, sí, pues de todas maneras, porque así como decías tú, a ver, las ISAPRES son responsables, pero también lo es el Congreso, también lo fue el Ejecutivo en su momento, pero también somos las personas, ¿no? Porque todo el tiempo nosotros estuvimos tirando, llegaba la famosa carta y tirábamos inmediatamente el tema de no me suban el... Bueno, ahí también hay todos somos responsables y por lo tanto todos tomémosle el peso a que salgamos con la mejor propuesta para resolver el tema urgente y luego veamos qué pasa con la mentada reforma de salud. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Un gusto conversar contigo y cuando quieras. Gracias, muchas gracias le damos a la doctora Paula Daza. Ella es la directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias, señoras y señores, por haber estado en este punto de encuentro.